¿Cómo nos pueden afectar económicamente? Estoy leyendo un escrito en La República donde hay advertencias de ustedes, hay advertencias suyas, doctor Javier Díaz. Sí, Luis Carlos, indudable que se pueden presentar una serie de pérdidas porque no vamos a poder entregar los productos de exportación y los compradores pueden pues penalizar a los exportadores por no entregar a tiempo. Pero más allá de eso, yo creo que aquí hay un tema estructural, Luis Carlos, es que el sector de transporte es un sector anacrónico, ineficiente, compuesto por muchos camiones viejos que no salen de prestar el servicio porque tienen un subsidio en el combustible, pero también tienen un subsidio que pagamos todos los consumidores en los fletes. Acuérdense que hay un CICETAC, que es un piso que obliga a que usted no puede pagar por debajo, así usted tenga eficiencias en el transporte. ¿A eso qué conlleva? Pues que nosotros tenemos un costo logístico del 17.9%, es decir, el precio de un bien, 17.9 es logística y particularmente transporte, cuando nuestros competidores tienen 9.5. Nosotros teníamos en el 2021 unos costos logísticos de 12.9 y nos pusimos como meta ir al 9.5 y el año pasado terminamos en 17.9 por la ineficiencia de este sector. Creo que valdría la pena aprovechar este momento para pensar en una reforma estructural de ese sector que nos permita sacar esos camiones viejos y tener una flota mucho más eficiente, competitiva, con unas empresas de transporte de carga que le agreguen valor y no que simplemente sean intermediarias entre el generador de la carga y el transportador. Es más, imaginen usted qué pasaría con los precios de los pasajes aéreos si los aviones durmieran con los pilotos. No, los aviones funcionan 24 horas y los que duermen son las tripulaciones. Pues aquí en Colombia los camiones duermen con los conductores, es decir, los equipos no se utilizan plenamente. Esa es una ineficiencia que estamos pagando todos los consumidores. Sí. Doctor Díaz, lo saluda Juan Carlos Iragorri desde Madrid. ¿Cuáles son los productos exportables más afectados por el paro camionero? No, todos, desde café, que está creciendo en su exportación, pero también las frutas. Ayer nomás se veía la noticia de 168 toneladas de aguacate Hass que no pudo llegar al puerto para ser exportado. Ese aguacate se pierde. El tema de frutas tropicales, pero todos los productos de exportación están afectados y los insumos que requiere el aparato productivo y que son importados, que entran por Buenaventura fundamentalmente y que no pueden llegar a las fábricas para la producción de bienes con destino al mercado local o a la exportación. Doctor Díaz, lo saluda William Calderón. Pero el problema se resuelve, como dice usted, renovando la flota de vehículos de carga, o hay un tema que es aún más de fondo y es toda la infraestructura que debería activar el Estado colombiano para hacer mucho más eficiente el transporte de la carga. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el transporte en tren, con el transporte por otras vías diferente al terrestre? ¿Cuál es el diagnóstico, el panorama que usted tiene sobre esto, doctor Díaz? Sí, no basta con sacar los camiones viejos. Indudable que nosotros tenemos mucho más camiones que carga a movilizar. Y entonces ahí hay un desbalance y por eso pues los fletes tienden a la baja en determinados momentos y particularmente en momentos como estos donde la economía está desacelerada, pues no hay mucha carga y hay mucho camión. Entonces deberíamos entrar a reestructurar ese sistema de transporte y, como usted lo dice, ir a un sistema intermodal donde complementemos con el tren y con la navegación por el río Magdalena. No se trata de eliminar los camiones, se trata de racionalizar. Por ejemplo, el tema para transportar café de La Dorada a Santa Marta, pues
Se trata que el trayecto largo lo haga el tren y el trayecto corto, trayendo el café a La Dorada, lo hagan los camiones. Los camiones pueden hacer mucho más viajes cortos y ser mucho más eficientes, y los cargamentos de gran peso volumen viajarían en el tren o en el barco, en los planchones a través del río Magdalena. Esto nos daría un sistema de transporte mucho más eficiente. Hay que pensar en un sistema donde las empresas de transporte sean las propietarias de los equipos y no propietarios individuales de camiones que, como le digo, duermen con el camión. Y que por lo tanto tengan tripulaciones y poder usar los equipos mucho más tiempo. Pero señor Díaz, entonces, si le entiendo, usted está de acuerdo con la postura del gobierno en que ese subsidio no se puede mantener. ¿Usted está de acuerdo con que el precio de la gasolina, del diésel, siga aumentando y que ese subsidio que argumenta el gobierno al Fondo de Estabilización por 56 billones no exista más en el país? De acuerdo, nosotros no estamos en contra de que se ajusten los precios de los combustibles. Si se han gastado 56 billones en un subsidio y seguimos con un sistema de transporte anacrónico, no deberíamos haber utilizado esos 56 billones para comprar esos carros viejos y sacarlos del mercado y tener una flota totalmente moderna y meterle la mano a una reestructuración del sistema de transporte que nos permita realmente contar con empresas que agreguen valor en esto y reducir los costos logísticos, hacer mucho más competitiva la economía colombiana. Es que no solamente estamos subsidiando el combustible, los consumidores estamos pagando unos fletes de transporte mucho más altos porque el CICETAN nos obliga a pagar a los generadores de carga unos fletes, y eso es pago a que el 41% de las empresas privadas en Colombia empiecen a montar sus propias flotas de transporte. Eso es lo más ineficiente. Aló. Y nosotros estamos en contra. Sí, bueno. Entonces, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la salida frente a este tema? Es decir, estamos aquí en ellos no ceden, que bajen el combustible, una opción es que suban los fletes y mantengan el alza al precio, pero pues a usted obviamente y a la mayoría de los comerciantes eso de subir los fletes los va a afectar. ¿Cuál es la salida a esta situación que tenemos? El tren, si usted dice otros medios alternativos, pero de aquí a que pongamos el tren a funcionar y el transporte fluvial más eficiente, finalmente pues es que llegan a Buenaventura o a Cartagena y de allá hay que traer todo al interior por tierra. Entonces, ¿cuál es la salida? Como le digo, tomar el toro por los cachos y reestructurar, transformar el sistema de transporte. Creo que esa es la salida. Pero eso se toma tiempo, eso no es de la noche a la mañana y tenemos un paro ya. Pero el paro usted lo puede solucionar, sí, dándole unas prebendas a los transportadores, pero sentando en la mesa a organizar de manera radical un cambio en el sistema de transporte. Si no, esto vamos a seguir. Periódicamente estamos en estos paros, periódicamente. Entonces nunca vamos a resolver el tema porque siempre vamos por la vía fácil. ¿Qué quieren los transportadores? Tranquilo, yo le otorgo lo que ustedes quieren y otros sectores de la sociedad colombiana pagan las consecuencias. Creo que hay que ponerle punto final a esto. Doctor Díaz, lo saluda Juan Lozano. Cuando uno escucha a los transportadores, lo otro que dicen que ha afectado mucho también al comercio exterior es que no es simplemente el problema de los precios y la estructura de los fletes, sino que además tienen las carreteras en manos de grupos terroristas, tienen la seguridad deteriorada. Aquí comunidad que quiere sale a la vía, la bloquea y se puede quedar días y semanas y no hay autoridad que ejerza las funciones constitucionales, entonces se pudre la carga, vale fortunas, las empresas incumplen sus contratos internacionales. Dicen ellos que lo que ha habido es un gran desdén para garantizar la movilidad por las carreteras y que todo eso despega
a los costos. ¿Cómo leen ustedes esa parte de los reclamos? Dicen, nos dejaron solos, se acabó la seguridad en este país y cada vez perdemos más plata, más días, hay más bloqueos y se pudre más carga por cuenta de bloqueos o saqueos. Totalmente de acuerdo, Juan. Creo que para nadie es un secreto el deterioro que hemos tenido en materia de seguridad física en Colombia, y también el tema de los bloqueos. Eso lo sufrimos no solamente los transportadores, también los generadores de carga, que bloquea una carretera luchando por unos derechos que pueden ser muy justificables, pero están desconociendo los derechos del resto de la sociedad colombiana. Y no hay autoridad. Antes uno recurría a la policía para que levantaran esos bloqueos. Ahora la policía dice, yo no puedo levantar, tiene que venir una comisión de... Doctor Díaz. decisión. Sí. Estamos perdiendo la comunicación con el doctor Díaz, pero creo que es suficiente ilustración. Al doctor Javier Díaz, presidente ejecutivo de Analdex, gracias. Don Juan, difícil. Incluso las exportaciones también. Claro, Luis Carlos, es que esto termina generando un efecto boomerang contra muchos sectores de la sociedad. Oiga lo que nos decía, un cargamento de aguacatejas, ¿quién recupera eso? Y es la marca, el nombre de los exportadores colombianos, un mercado que se queda desabastecido. Es que esto tiene toda clase de efectos adversos. Ahora, es que aquí es difícil, pero yo creo que hay que dividirlo en dos. Perdón, dividirlo en dos. Número uno, el gobierno se metió en esto. ¿Qué culpa tiene la estaca si salta la rana y se estaca? El gobierno le prometió a los transportadores que no les iba a subir el precio del diésel ni la gasolina. Hay innumerables declaraciones de Gustavo Petro, bailes del señor Prada, prometiendo lo imposible. ¿Qué tal toda la carrera de Luis Fernando Velasco construida sobre la base de que no se podía subir la gasolina y luego llegó al gobierno y enmudeció sobre el asunto? Sin duda. Entonces yo creo que eso hay que tomarlo y ponerlo en un cajón muy grande y guardarlo siempre como ejemplo claro de que lo que presenta como solución la extrema izquierda es mentira. Y ese es uno de sus problemas fundamentales. Esta es una frase que yo he repetido en múltiples oportunidades y hoy vale la pena repetirla. Gustavo Petro está 99% en lo correcto en la identificación de los problemas, 100% equivocado en las soluciones que plantea. Ese es el problema tradicional de la extrema izquierda que él representa, él y sus alfiles. Ellos dijeron que nada de esto iba a pasar y les pasó. Una cosa es gobernar, otra cosa es hacer campaña. Y ellos en campaña, aparte de la supuesta violación de topes, pues mintieron, sobre todo en este caso. Entonces eso lo pongo en un cuadro para el análisis porque entiendo que los transportadores, los trabajadores están muy molestos porque este gobierno les mintió, ¿no? Les mintió, les propuso unas cosas que eran imposibles, que eran mentira. Listos. Del otro lado, pues es que les prometieron una cosa que era imposible. El subsidio del transporte es imposible. El subsidio del ACPM y del diésel es imposible. No se puede subsidiar. Llega el momento en que no se puede subsidiar. De pronto algo pequeño, por un tiempo, temporal, pero no se puede. Y ahí tienen que llegar a un acuerdo. Ahí tienen que llegar a un acuerdo porque las finanzas nacionales no dan. Eso lo pongo en otro punto. Y el último elemento, don Juan, es esto también.